Buenas tardes. Un nuevo dato sobre la batalla de Trafalgar. Lo voy a ampliar. No es nuevo. Es el punto 9 en el artículo que tengo publicado en la revista FAM, que está en YouTube, que se llama Trafalgar, reevaluando la batalla. En el punto 9 de este artículo digo: manuscrito 472 del archivo del Museo Naval de Madrid, páginas 165 a 193, dos puntos. Don Manuel Vicente Ferrer, a bordo del navío Monarca en la batalla de Trafalgar, relata cómo su navío y el francés Fogox, y con el San Agustín también cerca, hunden a 3 navíos ingleses, uno de ellos una real inglesa, en combate a ambos costados, y cómo el Fogox se hunde y el Monarca se rinde y es hecho prisionero. Es un nuevo testimonio de vividores españoles de la batalla, junto con el del parte de la Torre de Tavira, que nos dice que los ingleses mienten en su versión oficial. Tiene aquí el relato en batalladetrafalgar.com/testing.htm. Pero ahora lo he copiado lo que dice este sitio, y lo voy a explicar aquí, realzando la pérdida de los navíos ingleses. Voy a empezar a leer. Relato de don Manuel Vicente Ferrer a bordo del Monarca. Esto lo escribe su hijo, que es don José Ferrer de Couto, que también estuvo en el mismo barco, en el Monarca. Estuvieron los dos en el mismo barco, y este hijo suyo, que fue miembro de la Comisión de Historia del Ejército Español y de varias comisiones de historia, y escribió un libro que se llama Historia del Combate Naval de Trafalgar, del que hablo en el artículo que hay publicado en FAM, en un punto posterior de los últimos, ¿no? Y aquí lo voy a explicar mejor. Dice este hijo sobre el combate: antes de romperse el fuego, hallándome sobre el Alcázar, noté que el San Agustín, mandado por el capitán de navío don Felipe Jago Cajigal, izó su bandera y disparó un cañonazo, del cual no alcanzó la bala al enemigo, por lo que desistió de seguir haciendo fuego, el que luego, y después de hallarse en mi puesto, se generalizó, el fuego, empezando por la aleta de popa de estribor del navío a que tuve la gloria de pertenecer, y enseguida de todo el costado. Bien. En este estado, y como a cosa de media hora, bien fuese porque se le cortasen las drizas de bandera o porque real y verdaderamente la arriase, se dio a bordo la voz de ¡Viva el Rey!, en señal de vencimiento del navío que nos batía, corriéndola que se había rendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el navío con el que se estaban batiendo, que llevaban ya media hora batiéndose con él, parecía que se había rendido porque había arriado la bandera o se le habían cortado accidentalmente, pero habían interpretado que se había rendido. ¿Pero qué pasó en este momento? Pero a este tiempo nos sentimos batidos por babor, teniendo luego que sostener el fuego por ambos costados. En este acto fuimos auxiliados por el navío francés Fogox, que, perteneciendo a nuestra división, se hallaba fuera de la línea, el cual empezó a batir por su estribor, al que lo hacía a nosotros por el mismo costado. Habiendo hablado antes de empezar sus fuegos, su jefe al del nuestro, que lo está el capitán de navío don Teodoro Argumosa, con la bocina diciendo: Argumosa, a esos perros, que o no han de quedar navíos Monarca ni Fogoso, o no ha de quedar ninguno de ellos. Es decir, que han cogido en un 2 contra 1 al Monarca. En esto ha venido el francés Fogox,
que ha cogido a su vez a un 2 contra 1 a uno de los que batía al monarca, ¿no? Y antes del combate le había dicho el del Fogox con la bocina a Teodoro Argumosa del monarca: Argumosa, a esos perros, que o no han de quedar navíos monarca ni fogoso, o no ha de quedar ninguno de ellos. Siendo el resultado de ambos fuegos, con la llegada del Fogox, han metido entre dos fuegos a uno inglés, ¿no? Siendo el resultado de ambos fuegos el de haberse ido a pique el que los sufrió. Aquí lo está diciendo un testigo presencial, el señor Ferrer hijo, que va a bordo del monarca, dice: siendo el resultado de ambos fuegos el de haberse ido a pique el que lo sufrió. Y los ingleses dicen que no sufrieron ningún navío a pique. Aquí está mintiendo claramente el inglés. Luego dice: al fogoso entonces se le prolongaron otros 2 navíos. El fogoso, que se había librado con el hundimiento de este, ya no tenía ninguno, le vienen otros 2 navíos, uno por cada costado, con los cuales sostuvo su fuego. También sucedió que el que lo batía por babor y lo hacía a nosotros por estribor, siguió la misma suerte. De los 2 nuevos navíos que han venido a por el fogoso, uno de ellos se ha metido entre los 2 del fogoso y del monarca. Entonces dice: siguió la misma suerte que el primero. ¿Qué quiere decir esto? El primero es que se fue a pique el que lo sufrió. Es que se fue a pique también, este segundo se ha ido a pique. Y después dice: habiendo cesado por cortos intermedios el fuego que sufríamos por babor, que de nuevo se reprodujo por ambos costados. Se le ha hundido el segundo inglés, pero de nuevo se le reproduce, viene otro, ¿no? Y siendo los de estribor dirigidos por una real que al mismo tiempo batía también al de babor del fogoso, mientras éste recibía a la par los ataques de otro navío inglés por el costado opuesto. Así que el segundo se ha hundido, ha venido una real inglesa y se ha metido de nuevo entre el monarca y el fogoso. El fogoso está siendo cogido entre 2 fuegos y la real inglesa también entre 2 fuegos, y el monarca presumiblemente, no lo sabemos, sí, también entre 2 fuegos, lo ha dicho. Cuando así se multiplicaron los disparos contra el fogoso, los enemigos que lo batían le interrogaron a la bocina si quería ser volado o echado a pique, y optando por lo segundo el intrépido Baudouin, fue bien pronto a confundirse en la profundidad del mar, pero no sin que la indicada real dejase de seguir igual suerte por los 2 fuegos que recibía. De nuevo, un tercer barco inglés, en este caso una real inglesa, que por los 2 fuegos que recibía por ambos costados, también se va a pique junto con el fogoso, quedando nosotros, el monarca, sosteniendo los que sufríamos por el otro lado, por babor, y algún otro disparo que recibíamos y secundábamos por estribor. De los que recibimos por este costado murió el capitán de la batería de entrepuentes, don Ramón Amaya, cuya pérdida, unida a otras, la de mucha gente herida, incluso el comandante, el segundo, ligeramente, y varios oficiales, entre los cuales lo fueron también el guardamarina don José Pardo y don José Peón. Y al estar el buque haciendo más de 36 pulgadas de agua por hora, dio lugar, después de consejo celebrado, a desclavar la bandera, que se había clavado, y Arriada declaró el buque prisionero, pero que su mal estado no permitió llevasen ni siquiera a remolque, pues a pesar de haberse trabajado en tapar los balazos de la lumbre del agua, no fue lo suficiente para que por los que estaban debajo de ella y la que entraba por los tracaniles dejásemos de hacer 24 pulgadas,
por lo cual todos los que podíamos, incluso los jefes y hasta los mismos de proa, alternamos día y noche en achicar las bombas. ¿Qué dice esto? Que han arriado la bandera y se han hecho prisioneros, pero que no los pueden llevar a remolque. Entonces, en este estado, y después de haber echado los palos, cuya jarcia estaba acribillada, los palos aquella misma noche por la banda, permanecimos como una boya en medio del mar, sin que nadie nos auxiliase en el fuerte temporal que había subseguido al combate, hasta que al tercer día, acordado por los jefes, guarnición y tripulación, se determinó armar bándolas y, compuestos de antemano los guardatimones, que habían sido destrozados por el fuego, dirigirnos a Cádiz o a alguna playa, y lo cual se hubiera verificado si no se nos hubiera interpuesto a la hora un navío inglés que venía de la dirección que llevábamos, el que después de dispararnos algunos cañonazos nos mandó a la bocina dar fondo y que largásemos un cable a su lancha, que había echado al agua, lo que verificado y tomado el cable se fue también a dar fondo a una no muy larga distancia. Desde allí, por dicho cable y después de haber puesto todas las embarcaciones en juego, empezó a transbordarse gente nuestra a su buque, siendo los primeros los heridos, cuya operación duró hasta las 4 de la tarde. En el último bote fui yo de los transbordados, pues que mi difunto padre ya lo había sido cuando los primeros de tropa, como encargado que era de ella. En dicha hora y por Santa Bárbara en otro bote se embarcó también el jefe de proa y su tropa, los que picaron el cable o cables sobre que estaba fondeado el navío, y fue este a hacerse pedazos a la playa de Sanlúcar. En el navío inglés que nos tomó a su bordo se hallaban también prisioneros 9 franceses, únicos salvados del fogoso, cogidos en el agua cuando se fue a pique, al paso que también recogían los de buques que sufrieran la misma suerte. En dicho navío permanecí hasta el 31, que en virtud de convenio fui transbordado con los enfermos y heridos, por súplicas de mi difunto padre, a una fragata francesa de las dos que como parlamento habían ido para recoger de los buques ingleses que permanecían en la mar los que se hallaban en tal caso, desembarcando el Cádiz el día de todos los santos, de todos santos. Bien, esto es un extracto del libro Historia del combate naval de Trafalgar, escrito por su hijo don José Ferrer de Couto, que es el que cuenta esta historia. Y su padre es el otro, que lo menciona aquí 2 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo dejan, no lo pueden remolcar, lo dejan como una boya, intentan irse a la Cádiz o a una playa, pero los intercepta un inglés, ya hacen el transbordo y luego ya desembarcan en Cádiz, el día de Todos Santos. Recordar que el parte de la Torre de Tavira de noviembre desembarcó un oficial. Ese parte está en el corpus documental de González ayer. Y en ese parte dice el oficial desembarcado del Monarca, dice que los ingleses habían perdido 13 o 14 navíos y mucha gente, que es exactamente la conclusión a la que llegan las listas extraoficiales, que damos validez en el trabajo este de mi artículo publicado en la revista FAN. Bien, ya hemos visto que hay que dar total seriedad a don José Ferrer de Couto, que ya os he dicho que don José Ferrer de Couto, militar, capitán de infantería, individuo de la Comisión de Historia de Infantería Española, miembro de varias academias y sociedades científico-literarias, escribió la historia del combate de Trafalgar, precedida de la del renacimiento de la Marina Española durante el siglo XVIII de 1854. Y en página 169 dice que los ingleses perdieron 5 a pique en batalla, después por temporal otros 2 desarbolados perdidos en la costa de África, otro varado a pique en la playa de Santa María
y 2 que ellos mismos pegaron fuego por inútiles. Número de muertos y heridos no bajó de 3.000 hombres, que no es así. Bueno, con esto queda claro que los ingleses, hemos visto combate del Monarca y del Fox, a dos costados, ambos hunden a 3. ¿Por qué son capaces de hundir? ¿Por qué se potencia tanto el daño cuando es un fuego a dos costados? Vemos que 3 ingleses que han sido sometidos a fuego por ambos costados son hundidos y además rápidamente, cuestión de lo que sea, ¿no? 3 durante el combate. Y es por las balas de 36, que hacen mucho daño, mucho agujero, mucha penetración. Y los franceses llevaban bala de 36 en todos, que es un poco más pequeña, más ligera que la española. Y los españoles llevaban bala de 36 en la mitad o más de ellos, de los cañones que llevaban cada barco. Hay que destapar la mentira inglesa y decirle, hacer fuerza para que se investiguen los pecios que hay en Conil. Ya os he dicho el artículo, el punto que va sobre los pecios en mi artículo, Trafalgar revaluando la batalla. Hay identificados pecios en Conil por la acumulación de cañones, lo sabe el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico Artístico Subacuático, donde están, y hay que bajar a ver que sean ingleses, y ya quedará totalmente claro que es mentira. Aunque yo me lo creo completamente que es mentira la versión inglesa. Y por la coincidencia de los datos de la lista extraoficiales con los del barco Tiger y pues yo le doy vericidad a los datos de la lista extraoficial. Venga, gracias.